¿Eres capaz de sobrevivir con esos inconvenientes? Es como cuando tú dices, bueno, tengo que ser emprendedor, pero no tengo un peso este mes para hacerlo. ¿Eres capaz de hacerlo? ¿Eres capaz de decir, bueno, voy a vencer esto y voy a pensar a tener una mentalidad más abundante y decir, no todos los días voy a ser así? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reventando Burbujas. Hoy vamos a tener una conversación que va a cambiar tu mente. Hablaremos con Jaime Villanueva de la mentalidad de emprendedor, esos obstáculos, esos mitos que hay por allí. Jaime, muchísimas gracias por haber aceptado. No, gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contento de compartir con ustedes este espacio y muy emocionado también. Qué bueno, Jaime. Bienvenido, gracias. Y también gracias a todas las personas que se nos están uniendo por primera vez a un episodio de Reventando Burbujas. Si no forman parte de nuestra comunidad, por favor, suscríbanse, dale me gusta, activa la campanita y haz un comentario. Recuerden que también estamos en otras redes sociales como Instagram y TikTok. Como todos los miércoles que ahora estamos acostumbrando a esto, nuevas costumbres, Hábitos, son nuevas unos marcas, hábitos. nuevas cosas. Todos los miércoles estamos trayendo un episodio con un invitado que siempre nos deja un mensaje muy especial. Y hoy no va a ser la sección, porque Jaime, conferencista y especialista en cambiar mindset, nos viene a compartir hoy cómo convertirnos en unos verdaderos emprendedores. ¿Tú te consideras emprendedora? No, tengo que confesarlo, Jaime. Yo soy, porque no voy a decir que fui, porque sé que tiene ese gran sueño de emprender, pero ante el primer obstáculo ha tirado la toalla. Y cuando nos propusiste este tema para el episodio, dije, es perfecto, porque muchos que nos están escuchando o tienen ese gran sueño o están iniciando su emprendimiento o están en medio de un caos ahorita en su emprendimiento y estás tú aquí para darle todos esta charla que nos traje el día de hoy. Bueno, pues qué bueno que yo pueda como aportar un grano de arena a todos estos emprendedores que pues nos están escuchando y además pues digamos empezar a darles como una pequeña guía de todo lo que se puede hacer. Así como tú, hay muchas personas que al momento de emprender empiezan con mucha emoción, con muchas ideas, con mucha creatividad, pero llega el primer bache, llega la primera prueba y ahí es donde empieza a flaquear el emprendedor. Y creo que tiene que ver mucho con una mentalidad fuerte, ¿no? Tiene que ver mucho como cómo estás preparado para asumir algo que es un viaje completamente, digamos, largo y un viaje de toda la vida. Es lo primero que yo creo que uno tiene que entender. Emprender no es una moda, emprender no es todavía algo que yo pueda hacer como un cliché en algún momento, sino es una decisión que yo tomo para toda la vida. Leía en algún momento que todos tenemos esa falsa creencia de que tienes que emprender en lo que eres bueno. Porque si yo cocino rico, me van a comprar todo. Porque esa era la idea que yo tenía. Y muchas Okay. veces también hay que estudiar más allá de al momento de emprender. No, claro, puedo irme con mi pasión, pero también tengo que buscar en el mercado si va a ser o no aceptado ese emprendimiento. ¿Tiene algo esto de cierto? Sí, es verdad. Mira, yo empecé muy joven a los 19 años y doy gracias a la vida también y al destino un poco porque empecé en una incubadora de empresas. No es lo mismo y por eso es muy importante el entorno, ¿no? El entorno donde uno crece en el emprendimiento es todo. Si tú estás en un entorno tóxico, en un entorno que de pronto de gente que no cree en ti, es muy difícil emprender. Pero si tú estás en un entorno, por ejemplo, que ellos están en una incubadora de empresas lleno de asesores, de personas que tenían el conocimiento, de mentores, lo primero que me dijo mi jefa cuando yo estaba trabajando y fue mi primer trabajo, me dijo, bueno, ¿quieres retirarte y emprender a esa edad de 19 años? Toma un curso. Yo tomé un curso que llamaba, en ese momento se llamaba Empretec, era de Naciones Unidas, y lo que hacía, así como tú nos comentaste, es ponernos a crear una empresa en algo que nosotros no teníamos completamente nada de idea. Y eso hace que uno genere como que tenga que generar unas habilidades diferentes. Ahí fue mi primer reto, empezar a tocar puertas y empezar a vender. Empezar a dejar esa pena de decir como, este es mi trabajo y tengo que empezar a generar un producto que no tengo ni idea. Yo hice, por ejemplo, un café
un capuchino con Baileys que llevaba a las oficinas en la mañana y era como pues un emprendimiento de café muy interesante porque pues digamos que la gente se tomaba tipo 8 de la mañana un capuchino que yo ya venía previamente preparado, pero acercarme a mis compañeros a decirle, oigan, tomen este café que está preparado con amor, daba pena. Y yo creo que ahí es cuando uno tiene que empezar a cortar esos sesgos mentales. Otro punto de vista es que cuando tú vayas a emprender, ya esto era un ejercicio, digamos, propuesto para empezar a mirar cuáles son las habilidades que te faltan y las habilidades que realmente necesitas. Ahí encontré yo habilidades muy buenas en la parte comercial, pero no tenía buenas habilidades en la parte del speech, de todo lo que tiene que ver con hablar en público. Entonces, ahí yo creo que tú, si vas a emprender sobre un tema, tienes que volverte especialista en ese tema. Esas habilidades tan fuertes de, digamos, si yo soy un marquetero, yo efectivamente me vuelvo el mejor marquetero del mundo. Y hay algo ahorita que estaba leyendo de Dan Cardone que es muy interesante y decía, ¿cuál es la diferencia entre un amateur y un profesional? ¿Cuál crees que es esa diferencia? El estudio, lo que se ha capacitado. Parte de eso sí, pero parte es que un profesional puede predecir el futuro. ¿Y cómo lo es? Porque cuando nosotros predecimos el futuro es que hemos hecho el ejercicio tantas veces de, digamos, de ser especialistas en nuestro producto que ya podemos saber cómo funciona y lo tenemos ya muy bien coordinado. Eso dura años, dura tiempo y requiere que uno se vuelva el mejor en lo que está haciendo. Si te gusta lo que hacemos en Reventando Burbujas y quieres apoyarnos de una manera especial, ahora puedes hacerlo dándole clic al botón Gracias. Selecciona el monto con el que deseas apoyarnos y dale continuar. De esta manera nos estás ayudando a seguir reventando burbujas juntos. Cuando tú empiezas a lograr conectar con esa mentalidad de querer ser el mejor, de querer tener las mejores habilidades, de estudiar, de volverte como el más pilo en eso, empiezas a poder predecir lo que va a pasar más adelante y te vuelves un profesional. Y te das mucho cuenta porque cuando estás siendo un amateur dices, ¿cómo haría esto? Todavía me falta un poco de conocimiento. Venga, probemos. Y así pasa. Entonces, es parte también como de entender por qué al momento de emprender debemos tener como y hacernos y esas habilidades muy fuertes. Me gusta que hablemos de las habilidades, porque hay un mito que muchos emprendedores, voy a incluirme, ¿sí? No son, que creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor y se va a vender solo. Porque, y me acordaba de eso porque he escuchado personas, no, yo hago las mejores tortas, eso se me tiene que vender solo. Sin yo anunciar que tengo la mejor torta o sin yo dar una muestra de que tengo la mejor torta. Y eso va con helados, eso va con el que fabrica camas, eso va con el que hace tejido, que hace franelas, que hace bordado, con todos los emprendimientos que ustedes se puedan imaginar. Siempre creemos que como lo que estamos haciendo es lo mejor, yo no necesito aprender otras habilidades. Y me gusta que recalques que hay que vencer esa parte del ego, porque eso es ego, lo que nos está diciendo a nosotros, que lo que estamos haciendo es lo mejor y no necesita publicidad. Es verdad. Primero que hay que entender que para emprender hay que dejar el ego atrás y trabajar algo que se llama mentalidad de principiante. La mentalidad de principiante, que ahorita les explico bien qué es el mindset y todo este, digamos, gran mundo de la mentalidad, pero la mentalidad de principiante es muy importante entender que yo entro en un espacio como si no lo conociera, como si fuera a aprender de la nada y empezar a como a tener esa curiosidad, que es lo que nos genera realmente la creatividad para encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Yo manejo muchos emprendimientos donde me dicen, mira, ya tengo la idea, estoy completamente seguro que esto va a funcionar, pero saquémosla ya. Y yo te pregunto, ¿has probado eso? Así como esa torta que tú me cuentas, ¿ya la vendiste a cuántas personas? ¿Ya se la mostraste a tus amigos? ¿Ya se la mostraste a esa persona que la va a consumir? No, no, todavía no. Ese proceso creativo de llegar a conectar con el cliente y empezar a probar, a iterar y a generar, digamos, como toda esa respuesta de cómo te parece, qué pondrías, qué elementos le agregarías, cómo la ves tú de otra forma, genera que ese producto se vuelva un producto más poderoso. Cuando tu producto ya está iterado, probado y ya como que lo he empezado a testear en muchas partes, ahí realmente está listo. Y todavía sigue como en ese laboratorio que está él. Entonces es entender también, dejar ese ego de creernos como que somos los que más sabemos y que realmente entender que vamos a entender el punto de vista es que somos principiantes.
Y ahí entramos a un laboratorio creativo donde no sabemos qué va a pasar. Eso es muy importante. Cuando llegan a consultarte a lo largo del tiempo, ¿qué creencias falsas has visto que nos han hecho los medios o todo a lo alrededor? Porque también nosotros siempre vemos ya la marca puesta, pero no vemos todo el proceso previo. Y creemos que cuando nosotros hacemos eso va a ser de la misma manera. Yo me imagino que te has encontrado creencias que tú dices, ¿de dónde sacan esto? O sea, ¿de dónde creen que todo va a ser tan fácil? Bueno, hay varias creencias. Una, creer que emprender es fácil, es una creencia. Obviamente no es tan difícil, pero requiere un trabajo de tiempo. Otras personas tienen la creencia, digamos, de que emprender es muy difícil y el miedo a empezar. Entonces, como, no, pues yo no estoy ahí, yo no lo puedo hacer, definitivamente eso. Pero hay algo muy interesante que cuando tú ya tienes una empresa, las compañías también tienen creencias limitantes y nadie había descubierto eso. Entonces nos damos cuenta en una consultoría que yo hice, en una empresa muy interesante, que el equipo de trabajo estaba tan saturado, estaba completamente lleno de trabajo, que su mindset estaba dedicado a que si yo estoy quieto, estoy perdiendo el tiempo. Si yo me siento acá a descansar, estoy perdiendo el tiempo. Y hasta que la directora, que es una mujer increíble y ha hecho un trabajo súper bonito por 10 años, acercando como toda la tecnología al campo, ellos tienen un propósito muy bonito, pero no podían sentarse a descansar. No podían sentarse a parar un momento y había la creencia tan grande de que si yo estoy quieto pierdo el tiempo. Y nos tocó romperla y empezar a decir, no, hay que tener espacios donde empecemos a descansar, empecemos a trabajar un poco como otras opciones diferentes para que el cerebro también, pues, digamos, no esté todo el tiempo productivo, ¿no? Entonces, esa es una gran creencia también, es importante eso. Yo siento que una creencia acá es como que no, yo no nací para ser emprendedor, ¿sí? Eso también puede ser considerado como una falsa creencia, porque habiendo leído todo lo que he leído y todo lo que me has dicho en estos cortos minutos, yo creo que todos los seres humanos somos capaces de emprender. Pero si cambiamos este mindset, ¿cómo iniciamos nosotros o cómo cambiamos el mindset de esa persona que llegó ahorita a este episodio por casualidad y es un empleado y siente que está entregando su vida a una compañía y quiere cambiar eso, quiere ver cómo toma el control de su finanza, de su vida y de su estado laboral? Bueno, ahí es muy importante entender que todos tenemos creencias. Una de las creencias más interesantes que nosotros hemos dado por ejemplo, en un festival que hicimos que se llama el Mindset Change, donde reunimos varios ponentes y hablamos del tema de mentalidad, era yo no soy suficiente o yo no puedo hacerlo. Hicimos un muro más o menos como de unos 3, 4 metros, donde todo el mundo escribía esas creencias y hacíamos círculos de poder, donde las personas se contaban esto. Y eso es tan importante empezar a hablar del tema porque a veces nos da pena decir, oye, yo no soy capaz o no creo que soy suficiente o no creo que de pronto pueda hacer ese emprendimiento. Entonces, las personas se escribieron en este muro gigante y al ver que otras personas lo escribieron, había una mujer que lloraba y nos decía como, yo no sabía que alguien más tenía esa creencia. Yo pensé que era la única que tenía esta creencia. Si te está gustando el episodio, recuerda darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Y para que no te pierdas ningún otro, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Continuamos. Entonces yo creo que por eso es tan importante conectar esos capítulos con la gente y conectarnos nosotros mismos como emprendedores con otras comunidades, porque nos damos cuenta que esa creencia que yo creo que no puedo hacer el emprendimiento, que no puedo empezar, la tiene todo el mundo, sino que yo de pronto la trabajé un poco más y empecé a hacer un ejercicio de escribir, bueno, ¿qué me está limitando en la vida? ¿Cuáles son esas diferentes creencias que tengo que realmente no me dejan actualmente pues crecer o estar en una evolución de mi mentalidad? Entonces lo primero que uno debe hacer es eso, entender, por ejemplo, hay una mentora muy interesante que yo estaba, digamos, en un proceso también como de mentalidad y me decía, dependiendo de tu objetivo, si tú tienes un objetivo, por ejemplo, quieres lograr vender X dinero o quieres llegar tu empresa a tantos países, analiza cuáles son las creencias que no te han dejado lograr ese objetivo, escríbelas y revisa profundamente qué es lo que está pasando dentro de ti. Entonces, si de pronto esa creencia es que yo no podría vender $1.000.000, ¿por qué? Porque no me creo suficiente para venderlo. Porque mi mentalidad, algo en el momento de pequeños, que desde los 0 a los 7 años nosotros estamos como programados
Y cuando la gente dice, ¿qué es mindset? Mindset sencillamente es la forma como tú piensas, como tú, digamos, durante un tiempo de tu vida programaron tu mente, como un software como tal. Esos programas que están en nuestro cerebro ya implementados se dieron al momento de que yo empecé a convivir de los 0 a los 7 años cuando conocí el mundo por mis padres. Y si de pronto me decían, oye, no hagas eso porque de pronto yo te quiero ayudar de una forma muy cariñosa y amorosa, ahí esa creencia de yo no puedo hacerlo nació en mí. Y de un momento yo la empecé de grande a trasladar unos años atrás y yo no puedo hacerlo. Y se quedó acá. Entonces hay que entender que la mentalidad consiste en eso. Los diferentes programas o la forma que yo pienso está dada por nuestra infancia. Ahora, ¿qué hay que hacer? Empezar a hacer una introspección en nosotros mismos y decir, ¿cómo pienso? Y esa introspección, Jaime, se puede ir entrenando en algunas facetas o tú has visto de que sí queda súper fija esa mentalidad fija, porque hablamos también de una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. ¿Qué diferencia para las personas que nos están escuchando pueden estar? Porque yo puede ser que tenga una mentalidad fija desde que pequeña yo no era buena para tal cosa, o que en realidad sí era muy buena, pero me encontré con la realidad, porque también tenemos expectativas irreales que podemos tener al momento de emprender. ¿Cómo hacemos para cambiar ese software, para hacer una versión 2.0 de lo que llevamos allí? Bueno, tú dijiste un tema muy interesante, el tema de las experiencias. Tony Robbins lo llama neuroasociaciones y es un tema muy interesante que es como diferentes experiencias que nosotros hemos tenido en la vida han generado esos sentimientos o ese comportamiento que generó algo en nosotros y se quedó ahí grabado en la mente. Significa que se quedó una asociación, ya sea positiva o negativa del tema. Si yo, ejemplo, fui a jugar fútbol con mis amigos y de pequeño la pasé súper bien, metí un gol y fue maravilloso, pues yo digo, soy el mejor futbolista del mundo, ¿no? Pero si yo llegué a ese partido y me caí y me tronché el pie y todo el mundo me chifló, oiga, yo no sirvo para esto. Hay un libro muy interesante que habla, por ejemplo, un caso de una persona que de pequeño quería correr un maratón y no pudo hacerlo y de grande dijo a los 40 años, oiga, quiero probarlo y empezó a correr solo, 5, 10, 15 kilómetros y empezó a subir el nivel poco a poco. Y en un momento digo, ya estoy subiendo, ya estoy empezando a correr y estoy corriendo más. Y después dijo, ya, yo podría subir una montaña corriendo y empezó a lograrlo. Y se dio cuenta que efectivamente su miedo de infancia lo empezó a vencer. Entonces yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es enfrentarse con el miedo que tiene esa neuroasociación negativa y hacer una reprogramación a algo positivo. Es decir, empezar a hacer evidencias o empezar a investigar por qué eso no es real. Porque es como si me dijeran, Jaime, tú no sabes cocinar, porque mi mamá de pequeña, yo cogí unos huevos, los hice mal y ya no me quité de la cocina. ¿Pero por qué? Porque de pronto en esa experiencia, pues fue mi primera vez. Y nadie a la primera vez, o muy difícilmente lo hacemos bien. El caso del partido de fútbol puede ser una sección del 1% al 100% de nosotros. Si yo voy mejorando en la cocina todos los días y hago 1% más en ese día, pues yo me vuelvo un experto cocinero. Pero si yo no tengo un camino de resiliencia, y es decir, no al día 10 ya estoy rindiendo y diciendo, yo no sirvo para esto, ahí es donde está la falla. Cuando yo empiezo a entender que lo primero para quitar esa neuroasociación es tener una mentalidad fuerte, entrenar la mente en el sentido de que si yo me voy a rendir al día 10, definitivamente no, mi mente es una mente débil. Entonces yo tengo que entender que mi meta es llegar al día 100. Entonces empiezo a entrenarme constantemente haciendo cosas pequeñas, pequeñas y pequeñas, y teniendo en cuenta que cada vez que hago esas cosas pequeñas me vuelvo más experto en lo que hago. Entonces, si esa persona que no sabía cocinar a los 100 días definitivamente ya puede hacer un plato muy avanzado y puede invitar a otra persona y la gente dirá, wow, ya estás aprendiendo a cocinar. Entonces, esos son como los elementos donde yo puedo empezar a investigar la creencia y empezar a asociarla en qué cosas definitivamente son reales y qué cosas no son reales. O sea, yo no puedo hacer esto porque no tengo las capacidades. Oiga, investiguemos a ver si no tengo las capacidades. Definitivamente es un deporte donde yo no me siento bien. Bueno, definitivamente es que, no sé, te lesionaste la pierna, ya no puedes jugar fútbol y eso ya realmente posiblemente no lo puedes lograr. Pero hay personas que hasta con una limitación física
han podido lograr una meta. Entonces realmente todo está acá. Ese es el primer paso. ¿Cómo hacerlo todo? Es interesante todo lo que dices porque me veo reflejado y yo creo que todas las audiencias, y no sé si tú, Yoli, Sí, no. nos vemos reflejados y nos sentamos en esa silla de que yo he estado ahí en el momento que digo no puedo o no nací para esto o tantas veces que me he sentado incluso en esta misma silla a decir, pero yo no estudié locución, yo no me preparé para eso, mi profesión dista mucho de sentarse a hablar y comunicar un mensaje, pero es algo que yo tengo aquí atorado en esta no, mentira. Es algo que yo siento aquí en mi pecho que me gusta hacer, que me llena. Me llena dar un mensaje a los demás. Y me ha tocado pues prepararme, cambiar ese mindset de yo sí soy bueno para hablar. Yo sí soy bueno para dar un mensaje, para transmitir. Y por eso cuando lo dices, me siento muy identificado. Y yo sé que muchas personas también se pueden sentir identificados. Ese que hace un buen producto, pero no se siente buen vendedor. Exacto. Eh, Y exacto. ahí te interrumpo un poco en el No, tema, tranquilo. y es como también conectar la pasión y la emoción con lo que uno hace, ¿no? Hay cosas que nos generan, por ejemplo, yo tengo una pasión muy bonita que es la fotografía, y ahí he creado hasta comunidades de fotografía donde salimos a fotografiar Bogotá de una forma empírica, y la primera, digamos, salida que hicimos fotografía nos llegaron más de 60 personas. Entonces, si uno tiene esa pasión realmente por lo que hace, yo creo que ahí es donde uno conecta con esos miedos a decir, esos miedos no importan. Ese miedo siempre va a estar, pero se vuelve como un impulsor definitivamente a decir, bueno, lo voy a hacer mejor. Está el miedo de que de pronto me vean y me va ridículo haciendo esto, pero realmente si no lo hago es peor. Entonces tengamos dos escenarios. El escenario donde la decisión del miedo me gana y ahí me quedo solo, sin hacer nada, durante 5, 10, 15 años, 20, y un gran porcentaje de los que nos escuchan o del mundo está así, pero un 1, 2 o 3% dijo, yo voy a vencer eso, y entender que ese miedo se puede entender, se puede evaluar y puedo empezar a hacer eso. Ahí, hablando un poco de los tipos de mentalidades y la mentalidad de crecimiento, la mentalidad de crecimiento está en las personas que efectivamente quieren crecer todo el tiempo y que quieren estar estudiando y ser mejores en eso. Y según un estudio que nosotros hicimos, hay más tipos de mentalidades y se configura un ADN mental. ¿Qué significa esto? Que tú en tu memoria o en tu mentalidad tienes un ADN igual que un ADN en tu cuerpo. Hay mentalidad de servicio y tú hablas con gente y dices, oiga, esta persona es muy amable y me colaboró tantas veces y yo pues me siento tan agradecido. Esa persona tiene una mentalidad de servir, que ojalá todos tuviéramos esa misma mentalidad. O hay gente que también tiene una mentalidad de agradecimiento, que es muy bonita porque pues está todo el tiempo no pensando en el problema, sino todo el tiempo está pensando en cómo agradezco esto y me va mejor. Hay en otras industrias, que la industria TIC o toda la industria de las startups, que para las personas que no tienen tanta conocimiento técnico, una startup es una empresa de tecnología sencillamente, está la mentalidad ágil. ¿Y qué es la mentalidad ágil? Es la mentalidad que me permite pensar mucho más rápido. Son personas que todo el tiempo están procesando problemas y están haciendo soluciones y están creando y tienen el chip creativo muy rápido y saben dar una idea y dar una solución así, en bombas. Entonces, todo ese tipo de mentalidades nosotros las podemos conocer. Precisamente pues tenemos como un ejercicio creativo, que son como estas tarjetas, en donde vemos cada uno de los tipos de mindset que la persona puede tener. Esta, por ejemplo, es la más importante, que es la mentalidad de resiliencia. Y la mentalidad de resiliencia es una mentalidad muy importante porque es la que hace que efectivamente nosotros seamos capaces de decir en algún momento, no me rindo. Esa es la capacidad de no rendirse, es la mentalidad más fuerte que uno debería tener, y más que todo, diga, al emprendedor. Entonces, muy importante entender eso, analizar cuáles tiene uno y ver en el futuro cómo quiere evolucionar eso. Me siento identificada cuando hablabas ahorita y lo llevo a nuestro proyecto. Inicialmente, cuando se trajo a la mesa el proyecto de Reventando Burbujas, teníamos una barrera mental que era que estadísticamente los podcasts no llegan al 7º episodio. Y desde que iniciamos el proyecto teníamos como esto en la mente. No sé si a Asdrúbal le pasaba. A mí sí.
no sé si mi mente catastrófica que siempre ve lo negativo ve eso, pero estadísticamente los podcasts no pasan del 7.º episodio o se rinden en este momento. Nosotros, de por sí yo me puse a buscar podcasts que efectivamente llegaban hasta el 3.er episodio hace 3, 2 años. Y pudo haber sido una barrera para nosotros en ese momento, pero lo tomamos fue como un impulso, que cuando pisamos el 8.º episodio dijimos, no, listo, este proyecto va para largo. Entonces, muchos emprendedores también pueden tener esas limitantes estadísticas, donde tú dices, no, si yo emprendo tal cosa, pero es que estadísticamente dice que sí, podemos llegar. Entonces, ¿cómo ir cambiando esto y tomarlo? Es como un impulsador que fuimos, lo que hicimos nosotros, de que cuando pisamos el 8.º episodio dijimos, vamos a seguir con esto. Muy importante lo que me dices y creo que te felicito a todos ustedes por llegar ya. ¿A qué episodio van actualmente? 220 tienes que ser el tuyo, más o menos, sí. 222. 222. Ay, Dios mío, perdón los pitados anteriores. Gracias. Bueno, tenemos el 222 que es muy interesante también en un número maestro. Yo creo que lo más importante es si empezáramos por las estadísticas en Colombia y a nivel, digamos, mundial, que lo estoy investigando también, dice que digamos, de 10 emprendedores, en 5 años, solamente 3 sobreviven. Imagínense en 10 años, de esos 3 quedará uno. Si uno se fija en esa estadística, realmente no va a hacer nada. Pero si uno se pone unas metas, así como ustedes lo hicieron, voy a llegar primero a mi 3.er programa. Y se empieza a emocionar tanto y a configurar el cerebro. Oiga, llegamos al 3.er programa, tenemos un micrófono pequeño, empezamos a poner las cosas, oiga, y ya nos vemos mejor, lleguemos al 5.º. Y después lleguemos al 10. Y después llegamos al 100. Y llegamos en el 222. Yo lloré en el 100. Exacto. Entonces, fíjate que el unir la emoción, que es como lo más importante, de donde enlaza todo esto, a una meta poderosa, a una meta grande, a pensar fuera de la caja y a pensar en grande, es lo que realmente nos hace que nosotros podamos llegar a esto. Porque van a haber miles y miles de inconvenientes en todo programa de podcast, en todo emprendimiento, en todo eso. Entonces la pregunta es, ¿eres capaz de sobrevivir con esos inconvenientes? Es como cuando tú dices, bueno, tengo que ser emprendedor, pero no tengo un peso este mes para hacerlo. ¿Eres capaz de hacerlo? ¿Eres capaz de decir, bueno, voy a vencer esto y voy a pensar a tener una mentalidad más abundante y decir, no todos los días voy a ser así? El próximo mes, ¿qué es lo que yo tengo que hacer realmente para poder cambiar mi mentalidad y poder crecer? Entonces, es una pregunta muy interesante porque al final son las preguntas introspectivas que debes hacerte. ¿Cómo hago esto mejor? ¿Cómo hago el programa para llegar a más personas? ¿Cómo realmente empiezo a monetizar más mi proyecto? ¿Cómo realmente opero de una forma más interesante o más eficiente? Y cuando tú empiezas a preguntarte esas cosas y empiezas a descubrirlas y a probarlas, es que empieza a llegar la emoción también. Porque el hecho de que tú empieces a descubrir nuevas cosas, decir, oiga, ¿por qué llegamos al programa 222? Hemos debido hacer varios ajustes que nos permiten en este momento estar acá. Y eso nos emociona más. Pero si nuestra meta empieza a cambiar y decir, oiga, queremos llegar a que el podcast sea a nivel nacional y después queremos llegar a otros países y a viajar con él. Y está ese primer viaje que yo empiezo a visualizarlo. Entonces yo creo que también es importante ese ejercicio de visualización en el tema del emprender. Si tú te visualizas en el momento de ahora y empiezas a hacer un ejercicio de cómo te verías en 10 años de una forma grande, de una forma sin limitantes, empiezas a creer mucho en ti. Y si empiezas a conectar eso con acciones, porque visualizar es muy bonito y tú te ves, digamos, en muchas acciones en el futuro, pues interesante. Pero si realmente empiezas a accionar pequeñas cosas, un 1% al día, ¿cómo hago que mi proyecto crezca hoy más? Ese 1% hoy qué es? Hacer un nuevo podcast, conseguir un invitado, en el caso, por ejemplo, una panadería, bueno, sacar un nuevo producto, atender mejor al cliente. Si empezamos a pensar de una forma diferente, todo se ve de una otra manera. Entonces, eso es lo importante. Conecto mucho con esa pregunta. Y voy a ser muy sincero y muy transparente aquí. Porque es que hace minutos no las hacíamos. Estábamos reunidos aquí todo el equipo y no las hacíamos. ¿Qué hacemos ante
una vicisitud o un problema que se nos está presentando, ¿qué hacemos? ¿Vamos a sobrevivir o esto todo se acaba? Y es complejo, ¿sabes? Porque no la he escuchado solamente aquí hoy porque pongo eso como ejemplo, pero la he escuchado en otros emprendedores, quizás gente que está en Venezuela tratando de sacar un emprendimiento en medio de una crisis. He escuchado también gente aquí en Colombia, he escuchado muchos migrantes en Estados Unidos también tratando de llevar a cabo emprendimientos en medio de una crisis global que estamos viviendo por muchos factores. ¿Sí? Y, y conecta bastante porque cuesta responder a ver si vamos a sobrevivir o no, es el acabose. Y cómo llegar hasta ese punto donde nada sea capaz de tumbarte y de tú encontrar la solución a esa que te está eh, impidiendo crecer, a generar más dinero. Y lo hablo porque en todo ámbito, o sea, estamos viviendo un momento donde los cambios políticos y los cambios económicos están a la orden del día y efectivamente los emprendedores son los más afectados, porque el que tiene un empleo, pues obviamente a mí me pagan, yo voy, a mí me tienen que pagar. Claro. ¿Y de dónde? No sé, de dónde, pero tiene que salir el pago. Pero el emprendedor es el más afectado. Ahí hay algo muy interesante que es empezar. Dan Cardone lo dice y dice que hay una mentalidad y él tiene como algo que se llama el 10X, que es pensar un poco más y empezar a hacer estrategias multiplicando 10 veces lo que harías por 10. Entonces te da 100, ¿no? Pero más allá de eso, es entender que si uno puede lograr una meta, digamos que tú te pongas, tú la puedes multiplicar siendo experto en lo que haces. Y ahí viene muy claramente también, y nosotros tenemos una metodología muy interesante que se llama el viaje, y estamos escribiendo un libro que se llama El Viajero, donde tenemos un mapa de exploración de todo emprendimiento. Entonces, cuando tenemos ese mapa de exploración, entendemos el punto donde empecé, hago una introspección del pasado, empiezo a evaluar dónde estoy y voy a donde quiero llegar. Muchos de los emprendedores no tienen claro dónde quieren llegar y por eso se encuentran en ese momento de no vender, de efectivamente como no tener tan claro el proceso, porque la visión, y la visión se dice así, la visión no solamente definir para dónde voy, sino que la visión es tener claro el paso 1, 2, 3 y 4 definitivamente de dónde voy a ir. Es decir, si mi visión es proyectarme como el mayor speaker de mentalidad del mundo, que pues en este momento es Tony Robbins, yo tendría que tener claro cuáles son los 10 pasos para llegar a ese punto. Y si yo tengo claro los 10 pasos, tengo que entender dónde, en qué paso estoy y qué estoy fallando en ese paso para no haber podido llegar al paso 2. El inconveniente es que nosotros no trabajamos de esa forma. Nosotros trabajamos al día a día o generalmente como sobreviviendo con el emprendimiento o sobreviviendo con las empresas. Hay que vender, hay que generar pues estrategias rápidas, pero no tengo una planeación completamente estructurada en un mapa de exploración que me diga, efectivamente los pasos 1 es este y lo primero que tienes que hacer es monetizar un producto que sea completamente diferencial, que tenga una oferta de valor y impactar con mucho valor. Yo creo que si uno da valor 1, 2, 3, 4, 5 veces, la gente dice, venga, por acá es. Y un fallo es que también de los emprendedores es que definitivamente encontramos y siempre queremos empezar a venderle a más gente, pero no conservamos una comunidad fidelizada con clientes que realmente sean potenciales, sino que como que dejamos a ese cliente que ya conseguimos y en algún momento como que se nos olvidó todo el esmero que tuvimos que hacer para conseguirlo. Pero sí, mira, el que te compra una vez, te compra la segunda vez súper fácil. Y el que te compra la segunda vez, te compra la tercera y la cuarta. Y no es un tema de dinero. En varios, y traigo a Dan Cardone en mucho de esto porque es decir, el mayor limitante de la gente cuando no vende es decir, está muy caro. Pero a veces no es eso. Son todas las diferentes temas y todo lo que está en la mente de la persona que te está comprando. De pronto esa persona no es la adecuada, de pronto la estrategia que él me está vendiendo no es la que yo pienso, eso será que funciona. Cuando estás 100% seguro de algo y emocionado por algo, tú sacas el dinero de donde sea.
Entonces yo creo que hay que entender muy bien eso, que definitivamente si nuestro producto se vuelve algo tan apetecido, tan bien hecho, con tanto valor, la gente lo adquiere. Y si yo tengo una comunidad aliada a eso, que lo escuche, que esté fidelizada y que lo pueda, digamos, impactar, ya solamente necesito conectarlo. Obviamente con una oferta atractiva para el cliente. Entonces, mucha gente que está preguntando eso es, coja una hoja y empieza a hacer ese mapa que nosotros próximamente vamos a sacar con unas plantillas también para tenerlo y empieza a decir dónde estoy, qué hice antes, analice los errores del pasado para no volver a pasar por ellos y empieza a hacer estrategias en un plan de acción al futuro de cómo voy a llegar a esa visión, a ese punto que quiero llegar en el futuro. Jaime, llegué al punto. En el futuro me puse mi mapa, llegué al aeropuerto llamado Meta que tenía con mi proyecto. Pero resulta, y te lo pongo y te lo traigo a la mesa, es por un hecho real de alguien con el que conocí hace poco. Tenía 17 años en ese ya aeropuerto, que era Meta, y tenía una empresa estable, pero pasó algo a nivel DIAN, a nivel, vamos a decirlo, fiscal, ponerle un ejemplo de ese algo, y fracasa luego de 17 años de haber tenido su empresa ya en lo alto. Él pasó por todo eso ya. ¿Qué mentalidad o qué le aconsejas a esas personas que están pasando eso, que ya tocaron la cima, entre comillas, que ellos creían que era su empresa, pero de un momento a otro fue en picada y tuvieron que cerrar? Yo creo que en ese momento hay que entender que todo en su momento puede cambiar. O sea, aunque nosotros tengamos ya y estemos en ese punto final y que no es el final, digamos que nosotros nos proyectamos en ese momento, el entorno, el mercado, los clientes pueden cambiar. Y lo primero que es como reevaluar un poco si lo que se está haciendo en el momento está haciendo match con lo que la gente y el mercado está necesitando. Si el problema que está uno solucionando, efectivamente la solución que uno está dando es la adecuada y conecta con ese cliente. Porque posiblemente el entorno cambió, las cosas cambiaron, la economía cambió. Entonces ahí está la palabra tan cliché que se llama como reinventarse. Pero al final es importante. Si nosotros nos damos en una zona de confort todo el tiempo, los productos van a pasar así. Si nosotros no tenemos una innovación constante, la empresa en algún momento pues va a fracasar. Entonces lo más importante es preguntarse de lo que teníamos antes, por qué lo hicimos tan bien que duramos 17 años, qué podemos fortalecer con eso y qué podemos reinventarnos en este momento para poder dar una solución un poco diferente a las necesidades actuales del mercado. Entonces mucho de eso es como hacer un pare, que a veces uno lo necesita mentalmente, tú necesitas a veces parar, y más en estas crisis tan fuertes, reinventar un poco lo que estás haciendo, evaluar lo que pasó antes y evaluar muy bien cómo está la situación actual para generar como soluciones. Y sobre eso empezar a actuar, no rendirse, porque ahí y las grandes compañías nacen así. O sea, después de un tiempo que, por ejemplo, hacían algo que terminan haciendo algo completamente diferente. Casos de empresas que tú ves que empezaron haciendo aviones, terminaron haciendo otro tipo de servicios. 3M es una compañía, por ejemplo, que no empezó haciendo lo que hace, ciencia e investigación. Nokia no hacía precisamente celulares. Entonces, efectivamente, y cayeron en eso. Por ejemplo, todo lo que es la fotografía análoga, que estaba muy bien dado, pues estaba dada pues, en un mercado muy bien, pues digamos, muy bien conformado. Pero de un momento cayó y se acabó estas empresas. Pero porque no supieron reinventarse en el momento adecuado. Entonces, ese es un punto. Sí, tenía en la mente Nokia. Nokia, sí. Y que comenzó haciendo teléfonos y hoy en día trabaja en redes. Y tenía en la mente también Netflix, que pues tuvo esta historia que ya todos conocen, ya de verdad también está cliché, estar diciendo Blockbuster casi, Sí. compran a Netflix y Netflix enviaba por correo DVDs y mira lo que se convirtió hoy, una productora a nivel global. Y no comenzó con eso. Y sabemos que quién es Netflix hoy en día. O sea, es algo que se transformó y lo fue haciendo a través. ¿Y dónde está Blockbuster hoy? O sea, no existe. Quedó en nuestros recuerdos cuando alquilábamos una cinta de VHS. Sí, o sea, me deja pensando mucho
esa transformación para que no ocurra este pare que planteaba Jolie en ese ejercicio de eso. Y también tenía en mente eh, el transformarse, el irse transformando constantemente. O sea, no es como que ya cambié mi mindset, soy un emprendedor. No, es que constantemente tengo que ir cambiando el mindset y constantemente vamos creciendo. Y me gusta eso de, ok, ya yo aprendí esto, ahora voy a compartirlo, porque ya yo estoy en este punto en el que ya yo aprendí esto, pero hay el que viene atrás de mí, no. Eso es chévere también, ¿no? Darle algo al mundo de lo que ya yo aprendí. Claro, pues todos necesitamos mentores, ¿no? Y tú te vuelves mentor al momento que tú ya pasaste por ese proceso. Yo empecé muy joven y tuve la oportunidad de tener un gran mentor. Y a los 19 años, efectivamente, una persona que me enseñó realmente cómo hacer los productos de la primera agencia digital que tuvimos. Y yo no estudié publicidad, pero al final, digamos que y yo agradezco mucho ese proceso. Entonces, cuando tú ya te vuelves experto en algo, tú empiezas a ser como mentor de otros y empiezas a colaborar. Pero miremos el caso que tú decías, por ejemplo, ahorita, que está, digamos, Disney con toda una plataforma unida de varias, digamos, cadenas como tal, y se está volviendo como un imperio en entretenimiento. Netflix puede en algún momento tener pues un peligro de extinción, ya cuando estas compañías como Disney pues unen tantos canales. Y ahí hay otro mensaje muy poderoso: no hagamos las cosas solos, empecemos a unirnos con más personas. Y parte del inconveniente del mindset del emprendedor es que es muy solitario y quiere trabajar muy solo. Y tiene una idea y empieza a decir como, esa idea me la van a robar. O de pronto, uy, no, si yo digo algo, eso efectivamente alguien lo está haciendo. Y todas de esas personas, la mayoría, en algún momento escuchan la idea ya hecha porque no fueron capaces de compartirla, evaluarla, probarla y desarrollarla. Entonces, lo más importante, yo creo, si uno es emprendedor, es empezar a conectar con más personas. Estas redes de networking son la oportunidad, digamos, plena para que uno empiece a decir, tengo mi proyecto, estoy en este nivel, pero quiero llevarlo a un nivel más grande. Oye, únete con más gente que haga lo mismo o conéctate con otros, no va a pasar nada, no vas a perder tu marca o tu marca de pronto no va, si lo hace Disney en una cadena que se une con ESPN y se une con más marcas, ¿por qué nosotros que somos tan pequeñitos no lo hacemos, no? Realmente es eso. Entonces, trabajar en comunidad es algo muy interesante que yo creo que en la cultura latinoamericana no la tenemos tan clara. La cultura, digamos, norteamericana, sí, pues si tú te das cuenta, Steve Jobs venía de un centro, digamos, de investigación donde todo el mundo compartía todos sus, digamos, diferentes descubrimientos y cada día tenían comunidades muy fuertes. Estadísticamente, creo que Estados Unidos está más o menos en un 50% de comunidades en el mundo y nosotros tenemos en el 10% y casi no mucho. Y es por eso, porque estamos muy solos. Entonces la invitación es a trabajar más en conjunto, a unirse con la gente. Hablabas iniciando la conversación de que emprender es un viaje y tienes esa concepción en tu comunidad. En esa maleta de este viajero, para ir más o menos ya cerrando esta parte pública, ¿qué le recomiendas a ese viajero colocar en esa maleta? Oye, qué hermosa pregunta, porque el concepto del viajero nace también como de eso, de entender que algún día fuimos también ese viajero mochilero que cogíamos el rumbo que cualquier carro que venía en la carretera nos llevaba. Creo que todos empezamos así, ¿no? Y cualquier proyecto yo le digo que sí, y a cualquier idea también me meto ahí, si un amigo me propone esto, eso. Pero cuando empiezo a madurar y a entender que quiero ser un viajero con un poquito más experimentado, entiendo que tengo que tener en mi maleta, en mi mochila, nosotros le llamamos así, diferentes habilidades. Y esas habilidades, entre esas son unas habilidades, pues digamos, que ya tienen que ver pues con el ser también, la empatía con la gente, también saber conectar, saber hablar en público y otras habilidades también muy importantes que digamos que tienen que ver con lo técnico, ¿no? Entonces yo creo que lo importante en este viaje es entender que hay que esa maleta llenarla de todas esas habilidades o esos skills específicamente del ser, porque en este momento no es tan importante que seas tan bueno en lo técnico, sino que conectes con la gente, que sepas realmente hablarlo en público, que sepas resolver un problema fácilmente, que sepas dar una solución y conectar con otros para crearla.
Y después de eso, empezar a generar esas habilidades ya técnicas sobre tu negocio, sobre lo que haces y empezar a volverte el mejor en eso. ¿Eso qué hace? Que ya no seas un viajero mochilero que de pronto cualquier persona te dice, oye, vamos a hacer este proyecto. Y le digo, no, espérate, yo tengo un plan. Y ese plan tengo el punto 1, el 2 y el 10. ¿Cómo te conectas tú conmigo? Ah, bueno, podemos conectarnos. O de pronto no, realmente no lo veo porque pues estamos en caminos completamente diferentes. Entonces yo creo que es eso, empezar a conectar muy bien ese plan, esas habilidades en esa mochila y en volverte ya un viajero experimentado. Y cuando te vuelves un viajero experimentado, empiezas a ser un empresario y un emprendedor ya más con una mentalidad fuerte y con una planeación como un poco diferente. Entonces es como si yo ya conocí varios países y ya yo digo, oiga, viajar a Europa ya yo lo sé hacer. Y ya yo sé como que no me voy a ir con estos errores que inicialmente cometía. Y yo no voy a quedar 2 días en un país por ahí de pronto sin pasaporte o algo que me pase. Entonces, esa es una parte muy interesante de entender ese viaje y entender esas habilidades. Yo volteo la pregunta de Jolie, porque como viajero, si con la metáfora del viajero, yo llevo algunas cosas, en este caso, habilidades, pero no me puedo llevar toda la casa. Algo tengo que dejar. No puedo llevar la mochila llena de todo, ¿no? Claro. ¿Qué dejo? ¿O qué dejamos? Bueno, ahí es una pregunta muy profunda y viene un término que nosotros tenemos unas rutas, se llaman las rutas del éxito. Y es una ruta que cualquier emprendedor puede seguir para acelerar su emprendimiento. Y la diferencia entre otras rutas de emprendimiento es que esta trabaja la mentalidad en su primera versión. O sea, cómo te ves tú en el emprendimiento. Pero muchas personas no pueden entrar a esa ruta porque no tienen claridad de lo que hacen. Entonces, cuando yo ya tengo claridad de lo que yo quiero ser y dónde voy, yo empiezo a dejar cosas. Y esa es la decisión más difícil. A dejar productos que no funcionan, por ejemplo. Eso es súper importante. A dejar personas con las que ya no trabajo y no conecto. A dejar unos entornos que definitivamente no nos están haciendo crecer y que no nos están generando ese crecimiento importante que queremos. Y yo creo que también a dejar un poco esas creencias limitantes que no nos están dejando crecer también. Porque están las creencias limitantes que pues no nos dejan crecer, pero están las potencializadoras que me ayudan a elevarme de una forma importante. Entonces, yo creo que esos 4 puntos yo los empiezo a dejar y entiendo que la mochila no puede ir cargada de esas cosas porque si no voy a estar completamente pues incómodo en este viaje. Empiezo a eso. Entonces, un punto importante, unirse a estos programas de emprendimiento, conectarse con buenos mentores para entenderlo y bueno, y disfrutar un poco también el viaje, ¿no? Es enamorarse del proyecto, enamorarse de lo que uno hace todos los días. Y cuando uno tiene ese propósito, yo creo que eso es muy difícil a veces encontrarlo, pero cuando tú ya llevas un tiempo, encuentras ese propósito en tu emprendimiento y dices, hay algo que se llama match de propósito. Y así yo he ganado muchos proyectos y muchas cosas. Encuentro compañías que tienen un propósito muy cercano o muy, digamos, alineado a lo que hacemos y nos unimos para poder mejorarlo el propósito. Entonces ya como tú tienes un propósito muy claro, ya eres un viajero que dejó cosas en el pasado, eres un viajero que tiene herramientas y tiene un plan y ya tiene que hacer un match con los demás. Y ahí encuentras tus compañeros de viaje, que por eso es tan interesante, que inicialmente es buscar los que te van a ayudar a empezar. Pero aquí ya encuentras tus compañeros que te van a ayudar a crecer en tu match de propósito. Y de ahí empiezas a amplificarte. Y cuando trabajas con más gente, gente que tiene esa pasión, gente que tiene ese mindset, esa mentalidad de crecimiento, tú te sientes feliz. Y son compañías como cuando tú escuchas el propósito de Google, cuando tú escuchas Pixar y cuando esas compañías tecnológicas que crean y la gente dice, me encanta trabajar en esas compañías, es porque también hay una cultura de innovación y una cultura interesantísima en ella. Entonces tú creas un entorno súper bonito. Entonces, son muchas cosas realmente. Pero acá yo les dejo como un resumen de lo más importante que ustedes pueden hacer en ese viaje del emprendimiento. Para ir ya cerrando, Jaime, ¿dónde te puede encontrar nuestra comunidad si quieren encontrar estos tips que nos estás dando hoy, pero un poco más amplio, tus redes sociales, si quieren una asesoría también contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, nosotros tenemos una marca personal. Yo estoy, digamos, en el camino hace 2 años de construir mi marca personal con todo el tema de mentalidad. Entonces pueden buscarme como soy Jaime Villanueva en Instagram.
Y también en YouTube tenemos un programa que estamos hasta ahora, pues digamos, empezando, pero ya tenemos, digamos, el inicio como tal. Entonces en YouTube también está Soy Jaime Villanueva, estamos haciendo lo que se llama Noches de Emprendimiento. Y bueno, este año pues vienen grandes sorpresas. Si ya realmente me pueden poner un mensaje por inbox y obviamente pues los conectamos con todos los bootcamp y la ruta del éxito, que es lo que nosotros realizamos. Y ya les hacemos un diagnóstico específico de si ustedes entrarían a esa ruta o una prerruta que la llamamos el viajero. Y es muy interesante esta ruta porque nos da claridad de lo que queremos hacer. Entonces todas esas personas que todavía no tienen claridad y efectivamente no tienen como efectivamente tan claro lo que quieren hacer, el viajero va a ser para ustedes lo mejor. Porque ahí les vamos a enseñar cómo tener esa claridad, cómo fortalecer ese mindset, cómo tener esa mentalidad fuerte. Y ahí sí van a poder empezar de una forma diferente. No es lo mismo empezar sin ayuda. O sea, empezar solo es muy duro. Yo ya lo hice. Y vas a tener que vivir definitivamente todo el tiempo estando sufriendo o generando, pues digamos como que no te alcanza y eso. Pero si tú empiezas acompañado con un buen mentor y un buen entorno, te aseguro que las cosas pueden ser totalmente diferentes. Bueno, ya lo saben, si usted está emprendiendo o ya tiene un emprendimiento adelantado y está un poquito perdido o no sabe por dónde o le falta claridad, ya sabe a dónde ir. Ya Jaime nos dio sus coordenadas, ya ustedes saben el camino que pueden tomar si desean el camino del viajero o la ruta del éxito. Vayan ya mismo a seguirlo porque dejamos sus redes ancladas en la descripción de este video. Y por lo pronto vamos a dejar el episodio público hasta acá. Vamos a la sección para miembros en donde Jaime nos va a hablar un poquito más acerca de ese viajero y cómo empezar a emprender más nuestros negocios. Así que por lo pronto dejamos el episodio hasta aquí. Será hasta una próxima entrega. Chao. Si quieres seguir disfrutando de la conversación con nuestro invitado, únete a nuestros miembros y encontrarás contenido adicional de este episodio.